buenos días. Bienvenidos todos a este webinar organizado por AGM Abogados, en el que vamos a hablar o vamos a tratar el tema relativo a la obligatoriedad de las empresas, entidades, determinadas entidades del sector jurídico, y las entidades del sector público vendrán obligadas próximamente a establecer canales éticos o denuncias en el seno de su organización. Me presento en primer lugar. Mi nombre es Héctor Deniz y soy el responsable del área de Corporate Compliance de AGM Abogados. Y hoy además tenemos la suerte de que nos acompaña Álvaro Blanco, que es el Country Manager en España de Whistleblower Software, que es una empresa tecnológica que es nuestro partner y nos proporciona una herramienta que, como verán ustedes más adelante, es imprescindible y necesaria para poder dar cumplimiento a la ley en lo que respecta a la parte técnica y seguridad de la información. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Héctor. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a este evento tan interesante y gracias a todos los asistentes por participar en él. ¿Qué es lo que vamos a ver en el webinar de hoy? Bueno, antes de nada, un pequeño apunte. Verán ustedes que a lo largo del webinar se hace mención a sistemas internos de información, se hace mención a informante en vez de denunciante, se hace mención a canal interno de información en vez de canal de denuncias, se hará mención a persona afectada por la comunicación. Todo esto al final opera como una manera, digamos, de darle una connotación un poco más suave a lo que realmente en la sociedad mercantil y los juristas conocemos como los canales de denuncia. Simplemente para que tengan ustedes en cuenta que a lo largo de esta ponencia vamos a hablar de canales de denuncias, de denunciante o denunciado, pero realmente lo que la ley aquí nos establece, o el título de la ley, es la ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha con la corrupción. Bien, ¿qué vamos a ver a lo largo de esta ponencia? Vamos a ver la normativa aplicable y los antecedentes. Vamos a ver qué entidades están obligadas a implementar los canales éticos o de denuncias internos, qué se puede denunciar por medio de este canal, porque verán que hay una normativa o unas categorías de denuncias que están protegidas por esta ley. Es decir, el informante que utilice estos canales tendrá protección, pero especialmente en relación con aquellas materias que prevea la ley. ¿Qué informantes gozan de protección al utilizar este canal? Es decir, veremos que hay un amplio abanico de personas que están protegidas por la utilización de este canal, pero no son todas las personas que pueden utilizarlo y que pueden tener esta protección. ¿En qué supuestos opera la protección al denunciante? ¿En qué consiste esta protección? Es decir, ¿cómo tenemos que protegerlo si el denunciante escoge utilizar nuestro canal? ¿Cuáles serían las medidas de protección también a las personas afectadas? En este caso estaríamos hablando de los denunciados, es decir, cuáles son los derechos que le asisten a lo largo de la investigación. Lo explicaremos con detalle. ¿Cuál es el procedimiento de denuncia interna y su seguimiento? Veremos cuáles son las características cuando una persona informa por medio de este canal cómo tenemos que tramitar esta denuncia. Veremos en el punto número 9 qué plazos, esto es muy importante, qué plazos tienen las empresas o las entidades también del sector público para implementar estos canales éticos o de denuncias. El punto número 10, que también es muy importante, cuáles son los requisitos técnico-legales de estos sistemas de información o los canales de denuncia, y debido a estos requisitos, la posibilidad que hay de externalizar estos servicios. Haremos una breve mención en el punto número 11 a la obligación de los estados de implementar también canales de denuncia externos, que son subsidiarios a los internos.
En el punto número 12 veremos qué sanciones puedo tener como empresa o como persona física por el incumplimiento de esta nueva ley. Y por último, Álvaro nos hará una demo de cómo funciona el software de Whistleblower, que es nuestro, como hemos dicho, es nuestro partner. ¿De dónde viene esta ley? ¿Por qué se aprueba y de dónde, debido a qué sale? Pues esto viene a raíz de la aprobación de la Directiva Europea 2019/1937 de 23 de octubre relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión. Llegó un momento en el que la Unión Europea, motivada por su lucha contra la corrupción, dado que la corrupción trae unos efectos muy negativos en la economía europea, dado que hay evidentes estudios que muestran que cada año se pierden miles y miles de millones de euros debido a la corrupción, pues se aprobó esta directiva en el año 2019 que decidía, digamos, de la aprobación de esta directiva venía con la motivación de evitar o perseguir, sobre todo, los temas de corrupción que afectaran a la Unión Europea. ¿Y cómo se decide que cómo se decide paliar o intentar reducir los efectos de esta indeseada corrupción en la Unión Europea? Pues se decide poniendo la obligación de que todos los Estados miembros obliguen a determinadas entidades del sector jurídico, del sector privado, que luego veremos cuáles son, y a las entidades del sector público a implementar canales de denuncia dentro del seno de su organización. Esta directiva ya veremos más adelante que se debía haber transpuesto al ordenamiento jurídico nacional, en España concretamente y en el resto de los Estados miembros, como máximo el 17 de diciembre de 2021. No obstante, España, como de costumbre, y solemos ir tarde, finalmente hemos aprobado la Ley 2/2023, que se publicó el pasado 20 de febrero en el BOE, y que, como les he dicho, regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Es decir, nos va a explicar qué protección tienen estas personas, las personas que informen por medio de estos canales. ¿Qué entidades están obligadas a disponer o a implementar estos canales éticos o de denuncias internos? Pues estarán obligadas las personas físicas o jurídicas con 50 trabajadores o más. Estarán también obligadas las empresas del sector financiero, aunque no cuenten con estos 50 trabajadores, pero siempre y cuando estén afectas a la ley de prevención de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, presten servicios en el mercado financiero, seguridad del transporte, protección del medio ambiente, etc. Y es importante además también saber que las empresas que presten estos servicios en España por medio de sucursales o agentes, aunque no tengan domicilio permanente en España, también estarán obligados a disponer de estos canales internos de denuncia. También están obligados los partidos políticos, los sindicatos, las patronales y las fundaciones creadas por estos, siempre y cuando reciban fondos públicos. Y por último, y bastante interesante también, están obligadas los grupos de sociedades los grupos de sociedades que se compongan evidentemente, de varias sociedades, tendrá la sociedad dominante que aprobar, digamos, la implementación de este canal de denuncia y hacerlo extensible al resto de sus filiales. Esto sería, por una parte, lo que serían las entidades jurídicas obligadas del sector privado, pero esta ley va aún más allá, no obliga solo a las entidades públicas del sector privado, sino que también obliga al sector público a disponer de estos canales internos de información. ¿Vale? ¿Qué entidades del sector público estarán obligadas? Pues a la Administración General del Estado, las administraciones autonómicas y las locales, los organismos dependientes de las entidades públicas,
las autoridades administrativas independientes, Banco de España, entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social. También las universidades públicas, las corporaciones de derecho públicos, fundaciones del sector público, las sociedades mercantiles, siempre y cuando tengan una participación de al menos el 50% o más por parte del sector público, y los órganos constitucionales. Aquí, en el último punto, además la ley hace una mención que es interesante, que serán aquellos municipios que tengan menos de 10.000 habitantes o administraciones territoriales que cuenten con menos de 50 trabajadores, podrán compartir los recursos en lo que respecta a la implementación de los canales de información. ¿Quién es el responsable dentro de la entidad de implementar los canales de información? O sea, pues los responsables serán el órgano de administración o de gobierno, y en aquellos casos en los que haya representación legal de los trabajadores, pues tendremos que comunicarlo previamente al responsable legal de la representación legal de los trabajadores. Además, el órgano de gobierno es el encargado de designar, y esto es obligatorio por ley, según la ley, es obligatorio designar a un responsable del sistema, que podrá ser una persona física o un órgano colegiado. Para todos ustedes que ya estén al día en materia de compliance, ya les adelanto que el responsable de este canal podría ser bien el compliance officer, o en el caso de que ustedes tengan un órgano colegiado, podría ser en este caso el órgano de compliance penal o el comité de compliance, según lo tengan ustedes denominado. Y esto es importante también porque esta designación deberá ser informada en un plazo de 10 días desde la creación del canal a lo que se conoce como, o se conocerá como, la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que es un órgano que especialmente se va a crear para la monitorización y control de esta ley. Es decir, se va a crear un departamento especial que dependerá del Ministerio de Justicia y que será el encargado de inspeccionar si en nuestras empresas o en el sector público se está cumpliendo efectivamente con las obligaciones que impone o que viene a traernos como nuevas esta ley. ¿Qué se puede denunciar por medio de, o cuáles son las categorías que se pueden informar por medio de este canal? Pues miren, se puede o se debe, la ley nos obliga a las infracciones de la Unión relativas a contratación pública, servicios, productos y mercados financieros, a tela de ejemplo, seguridad del transporte, protección de los consumidores, del medio ambiente, salud pública. Además, aquellas infracciones que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea, y esto de acuerdo con el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que básicamente son aquellas que luchan contra el fraude financiero. También se podrán o se deberán denunciar en los canales, deberán incluir aquellas infracciones relativas al mercado interior de la Unión Europea, y esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que esto básicamente a lo que viene a referirse son a infracciones en materia de competencia y ayudas otorgadas por los estados, y infracciones fiscales en referencia a la materia de impuestos de sociedades. Y además, ¿qué es lo que nos decía la directiva? Y esto, el punto número D, es algo que especialmente incluye nuestro legislador nacional en la Ley 2/2023. La directiva europea daba la potestad a los estados, y aparte de incluir esta normativa obligatoria de la Unión Europea como categoría de denuncia dentro de nuestros canales, además se le decía a los estados: oiga, ustedes tienen la posibilidad de incluir dentro de su normativa nacional otra categoría de infracciones que quieran ustedes perseguir por medio de estos canales. Pues, ¿qué ha hecho nuestro legislador? Pues ha incluido un cuarto punto, el punto número D, que son aquellas acciones u omisiones constitutivas de infracción penal, es decir,
podrán denunciar cualquier delito, o constitutivas de administración grave o muy grave, y estas se entienden como graves y muy graves aquellas que impliquen un quebranto económico para la hacienda pública o la seguridad social. Informantes gozan de protección al utilizar este canal. Pues este canal otorga protección, ya veremos que es una gama muy amplia de personas, que son los informantes del sector privado o público que hayan obtenido información sobre infracciones en un contexto laboral o profesional y que comprende en todo caso a las siguientes personas. Persona que tenga la condición de empleado público o trabajador por cuenta ajena. Los autónomos, los accionistas, partícipes y personas pertenecientes al órgano de administración, dirección o supervisión de una empresa, incluidos también los miembros no ejecutivos. Cualquier persona que trabaje para o bajo la supervisión y dirección de contratistas, subcontratistas y proveedores. También, en el punto número 2, fíjense, informantes cuya relación laboral ya haya finalizado, voluntarios, becarios, trabajadores en periodo de formación con independencia de que perciban o no remuneración, los que su relación laboral no haya siquiera comenzado y siempre y cuando la información la hayan obtenido durante el proceso de selección o la negociación precontractual. También estarán protegidos por esta norma los representantes legales de las personas trabajadoras en el ejercicio de sus funciones de asesoramiento y apoyo al informante. Y por último, también estarán aquellas personas físicas que en el marco de la organización le presten servicios al informante o lo asistan durante el proceso de interposición de la denuncia. Las personas físicas, fíjense, que estén relacionadas con el informante y que también puedan sufrir represalias, como pueden ser, por ejemplo, compañeros de trabajo con los que tenga una relación de afinidad o incluso familiares del informante, y también estarán protegidas las personas jurídicas para las que trabaje o con las que mantenga cualquier tipo de relación o contexto laboral, o que la persona informante incluso, por ejemplo, ostente una participación en otra entidad o otra empresa. ¿En qué supuestos opera la protección? Es decir, ¿cuándo está el informante protegido? Porque esto no opera siempre, ¿no? Sí operará la protección cuando el informante tenga motivos razonables para pensar que la información que revela es veraz, aun y cuando no aporte pruebas concluyentes. Es decir, no significa que yo aporte una denuncia en la que ya esté aportando unos datos o indiciariamente se pueda comprobar que digamos que la comunicación que yo estoy dando por medio de este canal tiene signos de ser veraz. No, simplemente o tiene indicios de ser delictiva, por ejemplo. No, simplemente si de buena fe la persona, el informante, tiene motivos razonables para pensar que lo que denuncia es veraz, ya opera la protección. Y además también operará evidentemente la protección cuando la comunicación la realice de acuerdo con los requerimientos previstos en esta ley, que luego veremos cómo opera el trámite de presentación de una denuncia y cuál es el procedimiento que debe seguirse. ¿Cuándo no operará la protección? Pues cuando las informaciones contenidas en las comunicaciones que nosotros enviemos, pues ya hayan sido inadmitidas previamente en algún canal interno de información, en el canal interno de denuncias, cuando la denuncia que estemos poniendo simplemente se relacione o guarde relación con conflictos interpersonales entre la persona que informa y la persona denunciada, cuando la información que revelemos ya esté completamente disponible al público, y también dejará de operar o no operará la protección en aquellos casos en los que denunciemos o informemos sobre materias que no estén protegidas por esta ley. ¿Por qué digo eso? Porque la ley, esta nueva ley, además da la potestad a las empresas de, evidentemente, aparte de incluir en el canal aquellas materias o categorías de información
que estrictamente establece la ley, también se le da la potestad a las empresas de ampliarla, es decir, de poder denunciar incluso infracciones de protocolos internos de la empresa que no estén especialmente protegidas por la ley, pero que nosotros, por un mejor control de nuestra empresa, por ejemplo, decidamos incluirlo en la categoría de denuncia dentro del software. Vale, pues en este caso, nosotros le diremos a nuestros trabajadores o a nuestros proveedores o a los colaboradores de nuestra empresa, oiga, usted tiene la potestad de denunciar o puede denunciar otro tipo de categorías que no están especialmente protegidas, que el denunciante no está especialmente protegido por la ley, pero que sepa usted que si la denuncia, pues no le va a operar la protección que se establece por ley. ¿En qué consiste esta protección al denunciante? Pues hay varias medidas de protección establecidas por la ley. En el punto número A estaría pues, la más importante, ¿no? Que es la prohibición de represalias. Es decir, se prohíbe cualquier tipo de represalia contra los denunciantes o informantes. En particular, ¿cuáles son? Tienen aquí las siguientes. Suspensión del contrato de trabajo, despido o extinción de la relación laboral, terminación anticipada del contrato o anulación de contrato de servicio, en caso de que tengamos, por ejemplo, subcontratas. Imposición de cualquier medida disciplinaria, como puede ser, por ejemplo, no te convierto el contrato de temporal a fijo, te degrado o te deniego, por ejemplo, un ascenso que es merecido. Prohibición de represalias también en el sentido de daños, incluidos los de carácter reputacional o pérdidas económicas, coacciones, intimidaciones, acoso o ostracismo. Que le evaluemos al informante o de forma negativa o le pongamos referencias negativas en el desempeño profesional. Que pongamos inclusión, lo incluyamos en listas negras, de modo que esto le dificulte, por ejemplo, el encontrar empleo en otras entidades. O que hablemos mal de él en referencias que podamos tener de otras empresas para entrevistas, etc. Denegaciones o anulaciones de licencia o permiso. Denegación de formación, por ejemplo, interna, que no le dejemos progresar dentro de la empresa, lo que se refiere a su desarrollo profesional. Y una discriminación o un trato favorable que nos da una gama, deja que libremente quiera poner una denuncia dentro de la empresa. ¿Cuánto dura la protección al informante? Pues la protección al informante nos establece que será de 2 años una vez producida la revelación, con posibilidad de que ésta se prolongue esencialmente por la autoridad competente. Es decir, en el caso de que veamos que hay un caso especialmente complejo que requiera una protección especial, el denunciante lo puede pedir y la autoridad competente, pues en este caso, se lo puede pedir. Evidentemente, serán nulos de pleno derecho cualquier acto administrativo que tenga por objeto impedir o dificultar la presentación de comunicaciones y relaciones. Y además, este acto administrativo, aparte de ser nulo, dará lugar a la aplicación de medidas correctoras y a la indemnización por daños y perjuicios a la persona perjudicada. ¿Qué más medidas tenemos? Pues tenemos medidas de apoyo, tales como la ley prevé especialmente que haya medidas de apoyo, por ejemplo, acceso a la información y asesoramiento accesible para el público y gratuito en los procedimientos disponibles, la asistencia efectiva por parte de autoridades competentes respecto a la protección frente a represalias. Tendremos también asistencia jurídica para los informantes en procesos penales y civiles. Y tenemos además apoyo financiero y psicológico, si así lo decide la Autoridad Independiente de Protección al Denunciante. Tendremos además otras medidas de protección, es decir, en relación la 1 y la 4 están estrechamente relacionadas, que son aquellas medidas de protección en las que nos dice que aunque el denunciante revele información que se puede considerar secreta dentro de la empresa, no incurrirá en responsabilidad, incluso ni en un procedimiento judicial, siempre y cuando el informante considere que esta revelación
se hace necesaria para, digamos, para poner en conocimiento del responsable del canal de una acción o omisión que está protegida por la ley 2/2023, esta nueva ley. Y en este caso, solamente el informante incurriría en responsabilidad si el modo de acceso a la información que ha revelado es constitutivo de delito, ¿vale? Y sobre todo también, muy importante en este punto, es que ante un órgano jurisdiccional, si un informante, digamos, denuncia que ha sufrido una represalia, tendrá, digamos, la carga de la prueba, la parte denunciada, es decir, en este caso la empresa, por ejemplo, porque se presumirá que el perjuicio se ha sufrido por informar o por hacer una revelación pública. Es decir, si nos denuncia nuestro empleado denuncia a la empresa diciendo que ha sufrido una represalia porque legítimamente ha utilizado el canal y su empresa pues no le ha parecido bien y yo qué sé, pues lo ha degradado, lo ha despedido, cuando vayamos ante el juez se presumirá que esta represalia viene precisamente por haber utilizado los medios que provee este canal. ¿Cuáles son las medidas de protección que establece este canal para las personas afectadas? En este caso, para el denunciado. Pues evidentemente, se debe velar por el derecho a la tutela judicial efectiva. Es muy importante, sobre todo, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, ¿vale? Posibilidad de audiencia y presentación de las pruebas de descargo que el denunciado considere oportuno. Es decir, se le tiene que dar trámite de la denuncia, en este caso, a la persona afectada, a la persona denunciada, y este tiene, evidentemente, el derecho a defenderse de acuerdo a lo que establece el derecho de defensa de cualquier investigado, por ejemplo, en un procedimiento penal. Tiene además el derecho a ser asistido de abogado en el proceso de investigación y resolución de la denuncia. Y tendrá además la misma protección establecida para el informante en lo que respecta a la revelación de su identidad, garantizándose la confidencialidad de los hechos y los datos del procedimiento. Aquí hay una excepción, que es salvo que se requiera por la autoridad judicial competente. Por ejemplo, imaginemos que los hechos pueden ser constitutivos de delito. Ya veremos más adelante que entonces se deberá dar traslado a la autoridad competente, en este caso al Ministerio Fiscal. Y entonces, pues si el Ministerio Fiscal, en este caso, lo solicita y judicialmente, mediante auto, pues se requiere a la empresa o al sector público para que revele los datos del denunciante o denunciado o las comunicaciones recibidas por medio de este canal, pues evidentemente tendremos el deber de colaborar con la justicia en este sentido. Muy importante, que antes se me ha pasado, el tema del secreto, digamos, del tema que habíamos dicho en la anterior diapositiva relacionado con la revelación de los secretos de empresa. Esto no operaría evidentemente con el secreto profesional que tiene el abogado o con el secreto profesional que tendrían los policías, jueces y demás. Esto simplemente estaríamos hablando de la revelación de secretos puramente de empresa, en este caso en el sector privado. ¿Cuál sería el procedimiento de denuncia y su seguimiento? Bueno, la ley establece que optemos en primer lugar por la preferencia de uso del canal interno. Veremos luego que hay un canal externo, es decir, que nos vayamos primero al canal interno de nuestra empresa, o si yo soy un empleado del sector público, que optemos primero siempre por utilizar los cauces del canal que me ofrece la entidad para la que yo estoy trabajando, ¿vale? ¿Y cuáles son los requisitos que establece o que tiene que contener nuestro canal interno? Es decir, el que adopte nuestra empresa, o si fuera la empleada del sector público, el que adopte la entidad pública para la que yo esté trabajando. Pues tiene que ser un canal de gestión segura, que garantice la confidencialidad del informante y de los terceros mencionados en la comunicación. Que garantice, evidentemente,
el cumplimiento de la protección de datos personales y que prohíba, como no puede ser de otra manera, cualquier acceso a personal no autorizado. Que debe permitir denuncias escritas o verbales o ambas. Y que también establece especialmente la normativa que si el denunciante quiere hacerlo de forma presencial, pues la empresa o la entidad pública pueda o debe tener una reunión con él o con ella para que, digamos, nos ponga de manifiesto personalmente cuáles son los motivos de la denuncia. Y en este caso, además, deberemos grabarla. El canal debe permitir denuncias anónimas. Además, la ley nos dice, que esto es un punto nuevo, que puede integrar los distintos canales que puedan existir en la organización. Es decir, que si ya tenemos otros canales para denunciar otro tipo de categorías, pues podríamos integrar todos en este mismo canal. Que garantice que la comunicación se trata de manera efectiva dentro de la entidad. ¿Vale? Es decir, no podemos tener un canal para que luego allí lleguen comunicaciones y hagamos caso omiso a lo que llegue en el canal. Además, debe ser un sistema independiente. Este sistema debe ser tratado o debe ser gestionado únicamente por las personas autorizadas para ellos o por los asesores que ustedes designen para la ayuda. Pero no puede ser, por ejemplo, trasladado a la dirección general para que nos ayude a resolver una denuncia que hemos recibido por medio de este canal. No, la persona o las personas que estén encargadas de resolver las denuncias que se reciban por medio de este canal tienen que ser independientes. Se tiene que contar con un responsable del sistema, como ya hemos avanzado antes. Debemos contar además con un reglamento del canal que informe sobre cómo utilizarlo, la defensa del informante y además este canal debe haber sido publicitado dentro de su organización, en el sentido de que debe además formarse a los trabajadores sobre para qué sirve y cómo debe utilizarse. Le debemos dar acuso de recibo al informante, salvo que se considere que ello pueda poner en peligro la confidencialidad de la comunicación. Pero por norma general se deberá tener incluso una conversación o un reporte, deberemos ir haciendo un reporte periódico al denunciante sobre cuál es el estado de la denuncia. Se establece un plazo razonable para dar respuesta a la denuncia que se reciba, que en principio debe no ser superior a 3 meses desde el acuse de recibo o en el caso de que este acuse de recibo no se haya dado, del vencimiento de los 7 días tras la denuncia. Y en principio digo que debe ser de 3 meses porque tenemos la posibilidad de que este plazo se amplíe 3 meses más, es decir, 6 meses en total, para investigaciones especialmente complejas. Y por último, la información debe ser clara y accesible sobre los procedimientos de denuncia externa ante otras autoridades. Es decir, debemos informar, como más adelante ahora les explicaré, a nuestros trabajadores o a nuestros colaboradores que aparte del canal que nuestra empresa o nuestra entidad como sector público pone a su disposición, también estas personas tienen la posibilidad de acudir a la denuncia externa, que será aquellos mecanismos que pone el Estado para que los empleados o el resto de las personas físicas puedan acudir a otros medios alternativos de denuncia. Por último, me he dejado como importante aquellas empresas que tengan página web, nos dice que el canal deberá constar en una sección separada y fácilmente identificable y visible en la página web de la empresa. O sea, todos los que tengan ahora mismo, seguramente muchos de ustedes ya tendrán un canal de denuncias. No sé si cuentan únicamente con ello, por ejemplo, en el portal del empleado, pero en el caso de que no lo tengan, tendrán que dar acceso a este canal de denuncia, aparte de cumplir con todos los requisitos. Este canal de denuncias también deberá ser accesible a partir de ahora desde la web de la empresa. Las modalidades de denuncia, como hemos visto, pueden ser por escrito o por voz. Si es por mensajería de voz, las entidades deberán documentar la denuncia verbal mediante la grabación de esta en formato duradero y accesible o mediante una transcripción completa y exacta de la conversación. ¿Qué es lo que, digamos, qué va a pasar cuando nosotros recibamos una denuncia? Pues cuando recibamos la denuncia, podremos admitirla a trámite, realizaremos la oportuna investigación dentro del plazo conferido
por la ley, o en el caso de que consideremos, bien nosotros, bien con la ayuda de nuestros asesores externos, que debe inadmitirse a trámite porque no tiene indicios de una infracción de la actividad delictiva, pues entonces la admitiremos a trámite y le daremos la información o la actualización del estado de la denuncia. Oiga, mire, por ejemplo, pues lo que usted ha denunciado no es constitutivo de ninguna infracción y queda archivado. Muy importante este tercer punto, que es, en caso de indicios de delito, la ley prevé o establece la obligación de que debemos remitir de forma inmediata las actuaciones al Ministerio Fiscal. Y además, en el caso de que los hechos afecten a los intereses financieros de la Unión Europea, esta remisión deberá ser a la Fiscalía Europea. ¿Cuáles son los plazos para que las empresas o las entidades del sector público se pongan al día en la implementación de estos canales? Bien, como ya les he avanzado anteriormente, el plazo para transponer esta norma era en inicio el 17 de diciembre de 2021. De hecho, España ya ha sido próximamente llevada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por haber transpuesto, que lo hemos hecho tarde, pero lo hemos hecho, y entonces los plazos evidentemente han cambiado. Se establecen dos plazos para la implementación de los canales. Un primer plazo de 3 meses desde la entrada en vigor de la ley, claro, siendo que la ley fue publicada el 20 de febrero y como la ley entra en vigor 20 días después de su publicación en el BOE, pues salvo error, las empresas que tengan más de 249 trabajadores o las entidades del sector público tendrán 3 meses desde la entrada en vigor. Es decir, salvo error, a partir de 13 de junio sería el último día para implementar estos canales de denuncia. Hay una excepción, que es aquellas empresas, entidades jurídicas del sector público que tengan menos de 249 trabajadores o los municipios que cuenten con menos de 10.000 habitantes, se les da un plazo un poco mayor, que es el 1 de diciembre del año 2023, de este mismo año. Pero en cualquier caso, todas las entidades que vengan obligadas a tener este canal de denuncias, pues en el año 2023 ya se tendrán que poner al día. Punto número 10. Requisitos técnico-legales de estos canales de información. Verán o habrán visto ustedes a lo largo de la ponencia que esta ley pues, tiene una parte técnica y una parte legal a la que debe darse cumplimiento. Y son unos requisitos bastante complejos. En el sentido de la parte técnica, debemos asegurar, de acuerdo con lo que establece el artículo 5.2, la confidencialidad del informante, del denunciado, de la información contenida en el canal, de la protección de datos en relación con la anonimización y supresión de los datos, de la seguridad de la información que contiene el canal, etc. Cumplir especialmente con todo aquello que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos y Derechos y garantía de los derechos digitales, que no es poco. Es decir, necesitamos, en este caso, que ahora os lo comentará mejor Álvaro que yo, pero un software, necesitamos un canal que sea especialmente seguro, porque si no contamos con un canal que establezca estas medidas de seguridad, no estamos dotando a nuestra empresa de una seguridad de información suficiente que permita precisamente la confidencialidad o el anonimato del informante y, en este caso, pues que tenga una protección efectiva a la persona que informa, que esto es lo que realmente persigue la ley. Y desde un punto de vista legal, tampoco nos lo pone fácil la ley, ya que se requiere un conocimiento específico, primero, de esta nueva ley que se ha aprobado, un conocimiento específico del Código Penal y de las infracciones cuya denuncia se permitan, y además un conocimiento legal bastante amplio también en lo que respecta a la gestión de las denuncias y resolución de crisis internas empresariales. Es decir, como abogado o como gestor del canal, en este caso, o como responsable del canal, tienes que saber dónde encuadra
digamos, en qué categoría encuadra aquello que te está denunciando el informante, cómo tienes que seguir la investigación, qué derechos le asisten, digamos, en este caso al investigado, la presunción de inocencia, el indubio pro reo, cómo debemos, digamos, darle el derecho a la tutela judicial efectiva de modo que esta persona pueda presentar todas las pruebas de descargo y pueda tener lo que se conoce, digamos, como dentro de la empresa, una investigación justa, de cara a que luego no puedan haber nulidades judiciales por no haber, digamos, dado o puesto a disposición de esta persona una investigación, una defensa justa. Precisamente por esto, el artículo 6 de esta nueva ley prevé una tarea fácil para las empresas, pues da la posibilidad a las empresas e incluso al sector público de que este canal se pueda o podamos contar con la ayuda de un tercero externo especializado en la materia para gestionar el canal. En este caso seríamos, pues, por ejemplo, los despachos de abogados con ayuda con ayuda de nuestro partner, por ejemplo, de Whistleblower, que es los que prestarían la parte o lo que sería la parte de asesoramiento técnico. Por último, voy acabando, una breve mención simplemente a la denuncia externa, que es la obligación en este caso de España o de todos los Estados miembros, de crear canales éticos o denuncias externos. Esto, como digo, dependerá del Ministerio de Justicia y aún está por crear, pero básicamente lo que nos viene a decir es que contaremos con los canales de denuncia internos dentro de las empresas y con canales de denuncia externos que se establecen, digamos, de forma subsidiaria para el caso de que la persona en cuestión no quiera utilizar su canal interno porque a lo mejor tenga miedo de que pueda sufrir una represalia o porque el empresario de turno no lo haya implementado en su empresa o lo haya implementado de una forma que no garantice la confidencialidad o la prohibición de represalia o la seguridad, en este caso, al informante. En este caso, se puede dar perfectamente que una persona o un empleado denuncie en un canal externo que su propia empresa no dispone de los medios necesarios para poner una denuncia interna, con lo cual la empresa tendría un problema. Y para ir acabando, simplemente ponerles o especificarles las tipologías de sanciones que se establecen por el incumplimiento de esta ley. Para personas físicas, pues aquí las ven, las leves de 1.000 euros hasta 10.000, las graves de 10.001 hasta 30.000, las muy graves de 30.001 hasta. Y para personas jurídicas, pues la cosa pues, es mínimo de 100.001 euros hasta 600.000 y las muy graves de 600.001 euros a 1.000.000 de euros. Vemos aquí que hay una clara voluntad del legislador a que esto pues, lo tengan absolutamente todas las empresas. Y por último, como sanciones adicionales, para el caso de infracciones muy graves, es decir, las que van de 600.001 a 1.000.000 de euros, o las personas físicas de 30.001 a 300.000. Además, podremos recibir amonestación pública, explicada esta en el BOE, prohibición de obtener subvenciones o beneficios de hasta 4 años, es decir, para aquellas empresas que obtengan subvenciones, ojo con este punto. Y el tercer punto también, prohibición de contratar con el sector público por plazo de 3 años. Cuidado a aquellas empresas cuya facturación dependa en mayor parte de contratos con el sector público, porque pues, tendría la prohibición de contratar por un plazo de 3 años. Y por último, las sanciones superiores a 600.001 euros además podrán ser publicadas en el BOE. Esto de la discreción de la autoridad independiente de la protección del denunciante, podrá publicarlo si lo desea o no, y si lo publica además deberá poner cuál es el motivo de la sanción, con lo cual cualquier persona que mire el BOE podrá saber por qué ha estado sancionada nuestra empresa. ¿Vale? Pues hasta aquí mi ponencia, simplemente acabar diciendo que como vemos el compliance cada día se hace más necesario. Primero, desde un punto de vista reputacional, era importante tenerlo porque nos daba pues, este punto más, digamos, en el mercado. Pero ahora ya estamos viendo que pues,
empiezan a salir leyes que lo hacen pues, obligatorio. Y aquellas empresas que no cuenten con sistemas de compliance, pues evidentemente se van a empezar a quedar atrás en el mercado y van a empezar a sufrir mucho para ser competitivas. Nada más, ahora muchas gracias a todos. Le doy la palabra a mi compañero Álvaro, que nos mostrará una demo del canal. Muchas gracias, Héctor, y gracias a todos. Voy, si os parece, a compartir mi pantalla. Y bueno, lo primero que quería era contaros un poquito sobre quiénes somos. Somos una empresa de software especializada principal y únicamente en el canal de denuncias o canal de informantes. Y bueno, pues empezamos en Dinamarca, somos una empresa danesa y básicamente allí es donde el primer país hizo la transposición de la ley europea, es donde antes comenzaron a emplear este canal de denuncias. Y nacimos con la idea de hacer algo sencillo y seguro para las empresas. Ya existen los canales de denuncias desde hace años, pero son a veces estructuras muy complejas en las que la comunicación con el proveedor necesitas hacer una estructura y tarda una semana en gestionarlo. Y bueno, pues al final lo que implementamos fue un software sencillo y nos dimos cuenta que no solamente empresas sencillas, sino empresas más grandes se interesaban en nuestra solución. Así como partners, firmas de abogados, como en este caso AGM, que nos ayudarán a estar constantemente evolucionando en las funcionalidades que necesitemos. Gracias a este feedback de todos los clientes con firmas tan importantes como de Big Four o DLA Piper, hemos conseguido crear el producto perfecto, por así decirlo. Es sencillo y es seguro. En cuanto a la seguridad, pues comentaros que está totalmente encriptado. Somos los responsables de guardar en nuestros servidores toda la información de forma encriptada, con lo cual eso os libera de la responsabilidad de que pudiera haber una posible fuga de información. Cumplimos totalmente con la legalidad, la LOPD. Por ejemplo, también tenemos una funcionalidad que es el borrado de metadatos. Pongamos que un denunciante, un informante os sube un archivo en el que quiere, a través de un vídeo, de una fotografía, de un PDF, demostrar o aportar pruebas sobre lo que está informando. Hoy por hoy los metadatos pues, te pueden poner pues, la localización, desde donde se ha tomado esa fotografía o el último momento en el que se ha editado ese documento. Nosotros nos encargamos de que todo documento que subas se borre esa data. Doble autenticación, por ejemplo, en el caso, como mencionaba la ley Héctor, es importante que solamente las personas que tengan acceso al canal de denuncias tengan esta información. Entonces aseguramos que la entrada no sea únicamente con un correo y una contraseña, sino inclusive podemos añadir esa doble autenticación en la que te llega un SMS y te logueas con ese código. El principio de 4 ojos, esto viene a explicar que los casos pueden ser recibidos por una o varias personas y lo que hacemos es que necesiten la autorización de 2 personas para borrar un caso que se haya reportado. Permitimos la creación de una denuncia a través de voz y en este caso además distorsionamos la voz y algunos otros elementos como por ejemplo solamente permitir que se acceda desde una IP de la empresa. Por ejemplo, no queremos que el responsable de recibir estas informaciones, esta denuncia en nuestra empresa, pues abra la plataforma pues, en un lugar público sin la total seguridad. Ahora os invito a ser partícipes, a ser informantes, a probar cómo funciona nuestra herramienta. Simplemente tendríais que, bueno, pues como estamos todos ya muy familiarizados con el tema COVID, ¿no? que pasó durante este tiempo atrás, pues es escanear el código y veréis que vais a poder informar de un caso de una manera sencilla e intuitiva. Esta va a ser la versión, lo que vive un denunciante. Os enseñaré la parte del denunciante y la parte del que gestiona los casos. Vamos, si os parece, a iniciar sesión. La sesión se inicia desde nuestra página web. Hay un botón de inicio de sesión y aquí tendríamos el acceso a nivel AGM, es un acceso partner que va a permitirles ayudaros a todos y tener una buena organización, y ese sería el acceso que tendrían las empresas. Antes de entrar en detalle en lo que es la gestión de los casos, voy a
por si no habéis tenido la oportunidad de hacer con el código QR, os voy a enseñar cómo se pondría una denuncia, ¿vale? Esto es un cliente nuestro, Denisagro. Si vamos a la parte del footer, vemos que tiene aquí pues, el servicio de whistleblower. Clicamos y nos aparecería pues, su página de reporte de denuncias. Aquí podemos crear una denuncia. Aquí viene explicado pues, cómo utilizarlo, políticas, preguntas frecuentes, y esto es lo que aquí, en este caso, están trabajando con el despacho de abogados más grande de Dinamarca, asesorados con ellos pues, para realizar todas estas políticas, protocolos, puesta en marcha, designar acciones que tengan que llevarse a cabo en función de las categorías. Y en este caso, pues, nosotros colaboraremos con AGM en España. No voy a poner una denuncia aquí en Denisagro, pero sí lo vamos a hacer pues, en una cuenta demo que he preparado. Vosotros estaríais aquí con vuestro logo de la empresa. Eso estaría para rellenar con lo que queráis, tantas páginas como deseemos. Y bueno, pues crearíamos una denuncia. Aquí como denunciante vemos que podemos cambiar el idioma. Aquí en este caso hay 2, pero podrían ser todos los idiomas que queramos. Cubrimos como 75, 80. Y bueno, pues elijo entre hacer un informe oral o un informe escrito. Si yo lo hago oral, clicaría aquí, empezaría a grabar el audio y una vez finalizado el audio, pues aquí diría, ¿distorsionar el audio? Sí, efectivamente. Esto lo hacemos para proteger el anonimato de las personas denunciantes y que se sientan seguros al utilizar nuestro canal para informar de alguna irregularidad y no busquen pues, ese canal de forma externa. Confirmaríamos. Pero bueno, básicamente lo más habitual es que vais a recibir a nivel escrito. Entonces vamos a la parte escrita, pondríamos un asunto, por ejemplo, robo de ordenadores, y vamos a poder elegir como denunciante si lo hago de forma confidencial o de forma anónima. Vamos a elegir de forma anónima y la descripción pues decimos Juan ha robado 2 ordenadores del aquí hay empresas que tenéis, pues, por ejemplo, una oficina en Madrid, otra en Barcelona, o en España, en Portugal, en Brasil, bueno, en diferentes localizaciones. Entonces vamos a poder seleccionar el departamento que queramos. Pues en este caso vamos a poner España y la categoría. Aquí las categorías las vais a definir conforme a la ley y conforme al asesoramiento legal que consideréis oportuno. Y bueno, pues aquí elegiríamos la categoría. Podemos adjuntar algún archivo y podemos, bueno, pues aquí sería el botón de enviar. Aquí como denunciante me dice, oye, guárdate esta contraseña porque va a ser tu manera de acceder. O descárgate un PDF. Esto a mí me gusta porque vienen las instrucciones y te dice básicamente dónde tienes que navegar, que es en la misma página donde se hace la denuncia, y hacer un seguimiento. Vamos, si queréis, a clicar. Me va a llevar a donde, disculpad, se hace la denuncia. Y yo voy a clicar en realizar un seguimiento. Pongo mi contraseña y como denunciante voy a tener acceso a ver, vale, está procesado. Y incluso decir, se me olvidó añadir esta prueba. Incluso adjuntamos un archivo, vamos a poner un screenshot. De esta manera estamos en constante comunicación. Lo habría remitido. Esa es básicamente la experiencia que tiene el denunciante. Vámonos a la parte de la empresa. Aquí tendríamos en el apartado casos que nos ha llegado pues un caso. Este es otro caso que ya había creado anteriormente. Y bueno, pues vemos aquí ley de competencia, ya hemos seleccionado. Y el plazo que yo tengo para dar una respuesta. Esto es editable en función de la ley que tengamos que cumplir. En este caso por la española, ¿no? Aquí interaccionaríamos, diríamos, pues, gracias, hemos recibido un informe, vamos a investigarlo, o decirle, por favor, aporta más pruebas, bueno, inclusive tienes aquí la opción de añadir alguna plantilla. Enviaríamos el mensaje y cambiamos el estatus, pues, por ejemplo, a bajo investigación o esperando el denunciante. Que necesitamos, ¿quién va a recibir estos casos? ¿Vale? Estos casos se van a definir los usuarios que tienen acceso aquí. Por defecto, hay muchas empresas con las que trabajamos en Europa que deciden que sea
este agente externo el que lo reciba inicialmente y haga un pre-screening, o que lo reciban ambos. Eso vosotros vais a elegir aquí quiénes son las personas que tienen acceso a este caso, o añadir nuevos usuarios. Y aquí vosotros podéis comunicaros añadiendo notas internas. Pues, por favor, revisa esto o aplicar este protocolo. En este caso, pues Héctor, que os dijera, oye, tenéis que poner en marcha este mecanismo de protección, tal, porque esta categoría requiere estas cuestiones, ¿vale? Conforme a los usuarios, es lo que os decía, podemos aquí añadir diferentes personas de la compañía y darles diferentes accesos. Quizá hay personas que en nuestro departamento de informática que no tienen que tener acceso a los casos ni a estadísticas y simplemente a configurar algunas cosas de seguridad. En las categorías vamos a elegir las categorías que van a estar disponibles. Nosotros aquí mostramos un montón de categorías por la experiencia que estés generando y vamos a elegir cuáles activamos o cuáles desactivamos. Sería tan sencillo como hacer así. Que no está disponible las que queréis, simplemente se crearía un nombre, se guardaría y ya la tendríamos creada. Aquí entonces estaríamos categoría test activa. Enlace de denuncia. ¿Vale? En los enlaces de denuncias básicamente vamos a diseñar la experiencia de nuestro empleado, lo que se va a encontrar cuando acceda a través de nuestra web, a través de una comunicación interna que les debamos de hacer informando que este canal está, o incluso en algunas empresas promocionando carteles, ¿vale? El sector productivo, pensad que a lo mejor no tenéis empleados que estén todo el día con un ordenador, pero sí tenemos que darles la posibilidad de que hagan un informe. Entonces, bueno, imprimiendo esto, poniendo en la cafetería, vestuarios, en algún lugar, pues os puede ayudar a darles visibilidad. Aquí abriríamos para ver la experiencia del denunciante y estas políticas son las que vais a poder crear con diferentes páginas según el asesoramiento que tengamos. Hay la opción de hacerlo en diferentes idiomas, con diferentes páginas. Aquí sería pues eso, agregar páginas. Y en el creador de formularios pues vamos a poder elegir el orden que queremos las preguntas, añadir alguna pregunta en concreto si fuera necesario y el diseño personalizado. En este diseño pues vamos a poder elegir nuestro logo, etc. Básicamente no me quiero extender mucho más. Sí quería daros a conocer el software que hemos desarrollado. Trabajamos ya con más de 2000 organizaciones y estamos en constante comunicación con vosotros a través de nuestros partners para entender qué funcionalidades necesitáis y estar al día en todo esto. Hemos visto la experiencia del denunciante, la experiencia en la gestión de los casos, cómo se puede añadir otras personas, otros usuarios responsables, notas internas y nada, voy a devolver lo que es la palabra a Héctor y muchísimas gracias por toda vuestra atención. Gracias, Álvaro, por la presentación. Bueno, si les parece ahora, pues hemos abierto un turno de preguntas que ha ido usted haciendo a través de la aplicación, pues vamos a contestarlo. La primera pregunta que nos hacen es: buenos días, en el caso de empresa privada, ¿qué elementos pueden ser denunciables específicamente? ¿Qué ejemplos de denuncia cabrían? Bueno, pues obligatoriamente tendréis que incluir en la empresa privada todos aquellos, digamos, todas aquellas categorías de denuncias que se establecen por ley, que en este caso pues serían las que obliga la Unión Europea, la Directiva 2019/1937, que se ha transpuesto a esta ley, y además todas aquellas infracciones penales o infracciones administrativas graves y muy graves que causen un grave quebranto a la hacienda pública. Es decir, tenemos que cumplir todo lo que establece la ley. Esto básicamente son muchísimas categorías. Pero aparte de eso, como ya he comentado, nosotros podemos incluir categorías que solo supongan una infracción interna de la empresa, como puede ser, podemos incluir categorías que persigan el fraude interno dentro de la empresa. Claro, luego, para este tipo determinado de categorías,
Sí que no se nos podría exigir como empresa o entidad privada que le demos al denunciante, sí, podemos optar por hacerlo, pero digo, no estaríamos obligados a dar este tipo de protección al denunciante. Ahora, si lo incluimos dentro de de las categorías de denuncia, pues deberíamos hacerlo. Pero bueno, básicamente, cuántas categorías queramos siempre y cuando tengamos las que son de obligado cumplimiento. Siguiente pregunta. ¿El sector público, si nos hemos adherido al canal que tiene la Generalitat, sirve o vamos a tener nuestro propio canal de empresa? Esto es lo que comentábamos. Por lo que entiendo la pregunta, a ver, tendría que acabar de hablar más a fondo de cuál es la situación particular de este sector, digamos, de esta administración del sector público, por así decirlo, pero no. Como sector público, nosotros tenemos que tener dentro de nuestra entidad y organización nuestro sistema de información interno, ¿vale? Este sería el nuestro, para que nuestros empleados o nuestros colaboradores que están, digamos, a diario con nosotros, pueden utilizar de forma primaria este canal de información. Luego, si la Generalitat tiene otro canal de información, que entiendo que esto ya sería canal externo, te puedes adherir ahí, pero la ley te está obligando a crear tu propio canal de información. Otro asistente, vale, ya tengo canal de denuncias en mi organización por medio de correo electrónico. ¿Es suficiente? Pues no, porque, y esto a lo mejor Álvaro nos puede contestar desde un punto de vista técnico, ¿por qué no? Porque realmente el correo electrónico no te da, desde un punto de vista de seguridad de la información, esta protección que te obliga la ley a dar al informante. ¿Cierto, Álvaro? Correcto, por la experiencia que tenemos en otros países, ponernos un ejemplo muy sencillo. En la empresa vosotros tenéis un correo corporativo, ¿verdad? Y alguna vez os habrá pasado, se me ha olvidado la contraseña, etcétera. Las personas de IT tienen acceso al correo electrónico, a restablecer contraseñas, a poder acceder. Por otro lado, y mientras que decimos que solamente puede tener acceso a las personas designadas del comité de whistleblower, y a lo mejor la persona de IT no tiene por qué tener acceso a los datos de denunciantes. Por otro lado, también todos los archivos que se suban ahí, ponernos en el caso del riesgo que estáis asumiendo, si ponernos en el caso de que si estáis recibiendo un archivo adjunto como prueba y os lo descargáis y resulta ser un virus, pues al final estáis haciendo data leaking con vuestro correo. También es necesario, prevé la ley, que a los 3 meses o máximo con una extensión de otros 3 meses toda la información sea anonimizada, con lo cual esto a través de un correo electrónico va a ser muy complicado que puedas estar pendiente de los casos, ir eliminándolos, etcétera. Ahora sí, Álvaro, ahora sí, creo que te hemos perdido por un momento. Voy a poner solamente el audio. No sé qué habéis escuchado de la respuesta, pero básicamente se resume a no por los riesgos que conlleva en cuanto al almacenamiento de datos, las personas que tienen acceso y el riesgo que tiene el no poder eliminar de manera automática la información pasados los 3 o 6 meses, que es lo que nos pide que la ley, que anonimicemos esta información. De acuerdo, perfecto, muchas gracias. Pasaríamos a la siguiente pregunta. Buenos días, ¿están obligadas las empresas privadas con más de 50 trabajadores? Sí, claro, evidentemente es el primer punto, digamos, de los sujetos obligados. Empresas del sector privado con más de 50 trabajadores, exactamente. Vale, buenos días. La obligación del canal de denuncias de empresas de más de 50 trabajadores, ¿se entiende 50 como medida anual o como tendríamos que realizar el cálculo para saber? Vale, esto, la ley no hace mención específica a este cálculo, simplemente se entiende si tú alguna vez, por lo que yo digo, que esto tendremos que acabar de ver cómo se desarrolla mediante el paso del tiempo, pero si en algún momento
del año. Bien, pues recomiendo que aquellas empresas que estén oscilando trabajador arriba, trabajador abajo, cuenten directamente con este canal de denuncias. Porque si en el momento en el que yo tengo 50 trabajadores, estoy obligado a tener este canal. Y lo que voy a hacer es, si tengo 49, quitarlo, y si tengo 51, ponerlo. Hola, buenos días. Ya disponemos de un correo electrónico Canal ETIC para denuncias de acoso laboral. ¿Se puede utilizar este mismo sistema para todo tipo de denuncias? Sí, exactamente. Se podría, ya lo hemos comentado, se puede, especialmente la ley esta prevé que se pueda integrar dentro de este sistema de información cualquier canal de la empresa. Sí, hola. Disculpen. ¿Me oyes? Sí, ¿Me no se oyes, te oye Salvador? muy bien, se oye entrecortado, pero bueno, intentemos a ver si podemos acabar con la ronda de preguntas. A ver si esta última pregunta se ha quedado en el aire porque estaba totalmente cortada, así que intentemos a ver si se oye mejor ahora. Vale, hay una pregunta que pone, tenemos una guía de infracciones y cómo clasificar en la tipología de infracciones. Bueno, pues básicamente tendrían que tener uno que les diga que dentro de qué tipología de infracciones encaja la denuncia que ustedes estén recibiendo. Hola, buenos días. Ya disponemos de un correo electrónico Canal ETIC para denunciar. Esta ya está, ha sido contestada. Buenos días, tengo una duda sobre el artículo 10A. Habla sobre empresas que tengan 50 personas contratadas o más, pero a diferencia de otras normas, no especifica cómo se va a hacer el cómputo. Empresas que tienen una plantilla inferior y contratan personal extra, por ejemplo, en ese momento llegan a 50, pero al final, en este caso, sí, entiendo que sí. Entiendo que sí. En este caso, ¿quedaría la empresa obligada a implantar canales de denuncias? Sí, si en algún momento su empresa tiene más de 50 trabajadores, vendría usted obligado a implementar el canal de denuncias, aunque le vaya fluctuando. Lo importante es que llegado un momento del año usted cuente en plantilla con los 50 trabajadores. Siguiente pregunta. En un organismo público, ¿qué plazo tenemos para implementar el canal? En un organismo público tienen ustedes 3 meses desde la entrada en vigor. Salvo error, el plazo sería en mitad de junio, que es lo que hemos comentado. Siguiente pregunta. ¿Existe alguna forma de control respecto a la falsa denuncia más allá de la investigación interna que puede realizarse? Por ejemplo, sanciona al empleado. ¿Cabe la posibilidad de romper el anonimato cuando haya una denuncia falsa? ¿Qué previsiones tiene la ley en caso de tenerlas hacia el mal uso del canal? Sí, evidentemente la ley prevé que el denunciante que de mala fe utilice el canal para interponer denuncias falsas puede ser sancionado y está previsto además dentro de la ley. Claro, si hace la denuncia anónima, evidentemente no vamos a tener ninguna posibilidad de saber quién es. Por eso las denuncias son anónimas. Corremos con el riesgo de que si se denuncia algo, digamos que es falso y se denuncia de forma anónima, pues el único remedio que tiene la empresa es el archivo de esa denuncia. Recibida una denuncia, ¿qué tendría que hacer la empresa con esa denuncia? ¿Contrastarla, investigarla, pasarla a la policía o la hacienda pública o al organismo con el que pueda tener relación la denuncia? Bueno, pues precisamente por esta pregunta es lo que comentamos. Se tiene que tener pues esta capacidad de saber lo que se tiene que hacer con la denuncia. Es decir, recibida la denuncia, pues tenemos que tramitarla conforme a lo que establece la ley. Evidentemente, si esa denuncia reviste características de un hecho delictivo, pues evidentemente lo primero que se tiene que hacer es enviarla de forma inmediata al Ministerio Fiscal, o en el caso de que afecte a los intereses de la Unión Europea, a la Fiscalía Europea. Y nosotros en este caso ya nos quedaríamos en un segundo plano. Que luego esta denuncia vemos que en Fiscalía va más allá, pues evidentemente la empresa sí que puede adoptar para con el trabajador o trabajadores o quien fuere que haya llevado a término esa conducta, pues la sanción laboral que crea conveniente. Claro, ¿cómo tenemos que gestionar esto? Pues lo tenemos que gestionar de acuerdo a lo que establece la ley, con un plazo de 3 meses de investigación, prorrogable a 3 meses más,
dando acuse recibo al denunciante y evidentemente salvaguardando los derechos de la persona, en este caso denunciada. Vale, hay una pregunta que ya se ha contestado, que es la del canal ético por acoso laboral. Ya disponemos de un correo canal ético. Esta pregunta Dime. es que se ha quedado en el aire porque ha sido justo cuando has tenido esos problemas técnicos, entonces no se ha oído. Vale, Si lo puedes repetir, vale, porque pues vuelvo. No, nos preguntan, hola, buenos días, ya disponemos de un correo electrónico canal ético para denuncias de acoso laboral. ¿Se puede utilizar este mismo sistema para todo tipo de denuncias? Gracias. Sí, exactamente, la ley prevé que se puedan integrar dentro de este canal cualquier denuncia, y incluidas evidentemente las denuncias por acoso laboral y acoso sexual, que precisamente las empresas de más de 50 trabajadores ha salido también recientemente que tienen que tener el plan de igualdad, y en el plan de igualdad además se prevé que se tiene que tener un protocolo contra el acoso laboral y sexual y demás. Con lo cual, ¿qué podríamos hacer? Pues integrar las categorías de acoso sexual y laboral, las podríamos integrar dentro de este canal, dentro del software del canal de denuncia, con una particularidad que ustedes deben conocer, que es que estas denuncias no permiten, esta categoría de denuncia no permite la modalidad de denuncia anónima, pero nuestro sistema lo que permitiría hacer es, en el caso de que haya una denuncia por acoso dentro de la empresa, obligaría a que el informante, una vez y seleccione la categoría de acoso, pues directamente se le obligue a identificarse, ¿vale? Con lo cual, sí, pues sería perfectamente integrable con estas particularidades. Y por último, tenemos otra pregunta. Buenos días. En relación a esta última consulta, hemos indicado que no sería posible llevarlo a cabo mediante email, ¿verdad? Por lo que diría, no podría utilizarse el mismo canal. Hemos indicado que no sería posible llevarlo a cabo mediante email. No se puede llevar, porque, como ha comentado Álvaro, el email no te dota ni de lejos de la seguridad digamos, que obliga a la nueva ley. Es decir, básicamente lo que se requiere es una encriptación de datos, un sistema súper seguro, que no permita el acceso a personas que, como ha dicho Álvaro, no sean las estrictamente responsables de la gestión del canal, y aparte que un email es fácilmente hackeable, o puede ser que este email además se envíe a personas que no tengan, por error, por ejemplo, se envíe o acabe en manos de alguien que no tenga la posibilidad, o que no se le haya dotado de la potestad para gestionar el canal, y con lo cual la protección al denunciante pues no se cumpliría. Y si esto no se cumple, pues evidentemente la empresa podría ser sancionada. Si no me consta que haya ninguna pregunta más. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Podemos aprovechar para contestarla. Entiendo que no, pues muchas gracias a todos. Estamos a su disposición, tanto Álvaro como yo, para resolver dudas que se les puedan generar en un futuro, o por si quieren mantener una reunión, en este caso ya presencial o online, pero con ustedes de forma particular, para ver si desean implementar este nuevo canal en su organización. Muchas gracias a todos y buenos días.